Muy buenas tardes todos, bienvenidos a nuestro primer podcast de hoy, llamado Conociendo las ondas diamagnéticas de Perizo. Hoy me acompaña aquí el doctor Hugo Velasco, que nos va a contar un poquito sobre su trayectoria. Bienvenido, doctor Hugo. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por estar acá y bienvenidos a todos. La idea es contarles un poco sobre las ondas diamagnéticas y sobre la tecnología detrás de Perizo y sobre la tecnología que actualmente estamos usando y nos va a revolucionar el tratamiento dentro de las lesiones ortopédicas, deportivas y traumatológicas. Perfecto, doctor Hugo. Me gustaría que me contara un poquito sobre usted, sobre su trayectoria, qué es lo que hace y qué lo impulsó a hacer lo que hace. Bueno, Luis, te cuento, yo soy médico de la Universidad Javeriana, yo soy ortopedista y traumatólogo de la Universidad Militar, tengo un fellowship en traumatología deportiva y artroscopia. Actualmente yo trabajo en el Centro Policlínico de Olaya, trabajo también para una de las EPS grandes en Colombia que es Compensar y la práctica privada que es donde desarrollamos este tipo de tecnología. Nuestro centro se especializa en darle ese impulso adicional que nosotros queremos darle a nuestros pacientes que han tenido algún tipo de alteraciones o que han tenido algún tipo de dificultades en su proceso de tratamiento ortopédico. ¿En qué consiste la tecnología de ondas diamagnéticas de Perizo? Vamos a explicar un poco inicialmente el origen de toda esta nueva tecnología. La marca Perizo es una marca suiza, es una empresa que nos ha apoyado mucho desde el inicio, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista académico. La bomba de ondas diamagnéticas, que es con la cual trabajamos, es la bomba CTU Mega 20, que es una de las bombas o uno de los instrumentos más avanzados desde el punto de vista tecnológico, dado que es un instrumento que nos permite estimular tejidos tales como hueso, tendón, músculo, articulaciones, vasos sanguíneos, entre otras, utilizando inteligencia artificial y física cuántica. Gracias al desarrollo que ha gestado Perizo desde sus inicios, esta tecnología física cuántica e inteligencia artificial podemos tratar de manera específica lesiones agudas, lesiones crónicas, dolores crónicos y casi que cualquier tipo de patología musculoesquelética que tú te puedas imaginar. Ha sido un proceso largo en el sentido que la investigación ha dado sus frutos, no obstante, hasta hace apenas 3, 4, máximo 5 años hemos tenido la incursión de toda esta tecnología dentro de la práctica clínica y dentro de la práctica médica a nivel mundial. Ok, perfecto. Me gustaría saber entonces, dicho ya esto, aclarado lo que son las ondas diamagnéticas de Perizo, ¿cuál fue ese momento o ese paciente que le hizo darse cuenta que necesitaba buscar una alternativa más allá de la medicina tradicional, más allá de la ortopedia tradicional, que es lo que se practica? Así es. Es muy importante tener en cuenta que es complementario. Esto es una terapia que nos impulsa y nos ayuda de sobremanera en la rehabilitación de nuestros pacientes. Es decir, la ortopedia, tal cual como hoy la conocemos, y la traumatología, tal cual como hoy la conocemos, ha avanzado muchísimo y hoy tenemos técnicas quirúrgicas muy interesantes, avances tecnológicos importantísimos. Sin embargo, la terapia de Perizo, la terapia de ondas diamagnéticas de Perizo, nos ayuda sobre todo en el proceso de recuperación y rehabilitación del paciente. El momento, y ya respondiendo a tu pregunta, el momento en el que yo como médico, esta duda o esta inquietud me surgió desde que yo estudiaba medicina, más o menos hace unos 10, 15 años, y yo me preguntaba, bueno, ¿existe alguna tecnología, así como cuando uno lo ve en las películas, ¿sí? ¿Existe algo o debe existir algo que nos permita regenerar un tejido más rápido en aras de recuperarnos más rápido? ¿Sí? Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, yo veía pacientes que tenían una fractura o pacientes que tenían alguna lesión, ¿sí? Cualquiera, un esguince, y era un poco impotente ver que una recuperación se tardaba meses, incluso años, y que muchas veces no había un resultado óptimo y que muchas veces no teníamos un resultado ideal. Entonces, todas esas dudas y todos esos imaginarios que nosotros tenemos, porque vemos películas y vemos ciencia ficción, y esto parece sacado de la ciencia ficción, pero esa aceleración en los procesos biológicos hoy por hoy es posible. Gracias a ello me vinculé con toda la familia Perizo, con toda la familia de ondas diamagnéticas, la empresa y con toda la gente que está detrás de esto. Del mundo, sí. Y nos hemos dado cuenta que podemos llegar a esos objetivos de regenerar tejidos,
de estimular tejidos en aras de acortar procesos de cicatrización, en aras de acortar procesos de recuperación y que esa rehabilitación sea mucho más eficaz. Perfecto. Hablando un poco sobre las ondas diamagnéticas de Periso, que pareciera que fuera ciencia ficción sacada a la realidad, que trascienda la realidad. Doctor, nos gustaría que nos comentara un poco cómo funciona la bomba CTU Mega 20, qué es lo que esta tecnología hace posible para que la recuperación sea tan buena en los pacientes. Sí, Luis. La bomba de ondas diamagnéticas CTU Mega 20 es uno de los equipos que ofrece Periso. Es quizás de los más avanzados que hoy por hoy tenemos. La bomba de ondas diamagnéticas funciona mediante 4 mecanismos. El primero es bioestimulación endógena, ya vamos a hablar un poquito más de eso. El segundo es control de dolor. El tercero es movilización de líquidos y el cuarto es implante molecular. Todas estas son herramientas que nos ofrece la máquina y de acuerdo a ellas podemos manejar los diferentes pacientes de acuerdo a sus necesidades. Ok, perfecto. Y otra preguntita al respecto es ¿por qué el cuerpo humano responde también a este tipo de ondas magnéticas? Sí, la bomba, como ya lo mencioné, funciona mediante esos 4 mecanismos y quizás el que más nos ayuda es la bioestimulación endógena y voy a centrarme un poco ahí en ese tema. La bioestimulación endógena funciona a través de un fenómeno que se llama mecanotransducción. La mecanotransducción es un fenómeno bioeléctrico en donde un estímulo biofísico, que son las ondas diamagnéticas que funcionan a través de alta energía y baja frecuencia, pueden estimular la célula que nosotros queramos y esa célula va a activarse, ¿sí? Va a estimularse y mediante ello podemos acelerar procesos biomoleculares. Podemos decir que tenemos un estímulo físico que posteriormente se traduce en un estímulo o en una reacción biológica desde el punto de vista celular en una configuración membrana celular, núcleo y mitocondria. Entonces, toda esta orquesta que va a estimularse después de una onda, dependiendo de la célula, pues vamos a obtener resultados diferentes. Si estimulamos célula del hueso, célula del tendón, célula del músculo o cualquier otro tipo de célula en el sistema musculoesquelético. Bueno, perfecto, doctor, muy interesante saberlo. Dicho esto, nos gustaría saber cuáles son las condiciones o las lesiones que hacen que las ondas magnéticas funcionen mejor frente a eso. Sí, entonces Luis, las ondas diamagnéticas pueden, de acuerdo a la evolución del paciente, pueden funcionar en las diferentes etapas o en los diferentes estadios de la lesión. Sí. Ello lo configuramos directamente mediante inteligencia artificial, mediante la máquina, es decir, mediante la bomba de ondas diamagnéticas. Podemos tratar lesiones agudas, en donde lo que buscamos es cicatrizar tejidos de manera rápida. Podemos tratar lesiones subagudas, es decir, pasadas las 2, 3, 4 semanas, dependiendo de la lesión. Lo podemos hacer cambiando un poco el protocolo, pero con un mismo objetivo de control del dolor y bioestimulación endógena, es decir, estimular el tejido directamente. Y asimismo podemos tratar lesiones crónicas en donde hay un problema de dolor y hay un problema de limitación funcional propiamente dicho, bien sea en articulación o, insisto, en cualquier parte del sistema musculoesquelético. Ok, perfecto. Dicho esto, respecto a las lesiones que mejor responden frente a las ondas magnéticas de Periso, ¿hay algún caso memorable que usted recuerde que haya tenido resultados extraordinarios dentro de su trayectoria? Sí, Luis, es muy interesante porque quizás los casos de mayor trauma o los casos difíciles son los casos ideales en este tipo de tecnología porque nos ayuda a estimular el tejido para que nos responda mejor en su proceso de rehabilitación, de terapia física, fisioterapia convencional, que es la base también de la rehabilitación. En ese orden de ideas y para responder tu pregunta, sí. Quizás los más recientes hemos tenido un reimplante de mano, trauma por pulidora, lesión de 8 tendones en el dorso de la mano, lesiones óseas también en huesos del carpo. Es un paciente que operamos el mes pasado y hoy por hoy el paciente, con la ayuda de la CTU Mega 20, es un paciente que ha mejorado de sobremanera la cicatriz externa con un estímulo a tendón directo. Está haciendo su terapia física convencional sin dolor, está haciendo su terapia física de la mejor manera y es un paciente que hoy por hoy tiene una función mucho más rápida, un reintegro o una evolución con resultados mucho más rápidos
que si no lo hubiese tenido con respecto al no uso de este tipo de tecnologías. Entonces, nos permite acelerar esos procesos biológicos y subsecuentemente nos permite acortar esos tiempos de recuperación. Otro caso interesante es el caso que actualmente lo estamos tratando. Es un paciente que tuvo una mordedura de serpiente con una infección de tejidos profundos muy severa en la pierna. Tuvimos que pasarlo a salas de cirugía, tuvimos que hacer un desbridamiento y una exploración de todo el compartimento externo de la pierna. Y hoy por hoy lo estamos manejando con ondas diamagnéticas y hemos visto una recuperación muy rápida con solo 3 sesiones de ondas diamagnéticas, en donde el paciente tiene menos dolor, menos inflamación, visto por edema, eritema, calor, que son los signos inflamatorios por antonomasia o que clásicamente conocemos, y es un paciente que en estos momentos tiene una recuperación mucho más rápida. Muy bueno. Doctor, ¿podría comentarnos ahora si han llegado pacientes con indicación de cirugía que lograron evitarla con este tratamiento? Si podría, por favor, darnos un ejemplo sobre eso. Claro, Luis. En general, en la ortopedia y traumatología somos muy claros en dar dictámenes y hay patologías en donde sí o sí hay que operar. Sí. Hay unos casos en donde nosotros lo llamamos una zona gris, en donde, voy a ser muy franco, tú puedes encontrar X número de ortopedistas que te dicen no hay que operarte y hay otro número de ortopedistas que te van a decir hay que operarte. Esos casos de zona gris son casos muy debatibles. Te voy a poner un ejemplo que nosotros tuvimos aquí en el centro, un paciente deportista amateur que tuvo una lesión del tendón de Aquiles, una lesión de alto grado, una ruptura de alto grado con compromiso aproximadamente del 70-80% visto en la resonancia magnética. A este paciente nosotros lo recibimos, el paciente había pasado por varios ortopedistas, varios colegas, unos les habían comentado que el paciente requería cirugía, otros pacientes lo manejaban de manera conservadora. Cuando lo valoramos acá, vimos que tenía una función parcial, adecuada, con dolor. Lo que hicimos fue empezar a tratarlo con las ondas diamagnéticas, con excelentes resultados. Vimos ecográficamente cómo el tendón en las primeras 4 sesiones, en donde las hicimos más o menos en 20 días, una cada quinto día, vimos cómo este paciente mejoraba en cuanto a su dolor, mejoraba en cuanto a su función después de las 4 sesiones realizadas y mejoró en su proceso de rehabilitación al momento de reincorporarse a su vida. Y vimos cómo el paciente acortó el tiempo de rehabilitación normal que vemos en este tipo de pacientes. Entonces, si bien no evitó como tal la cirugía, que pues es muy difícil hacer esa aseveración directa, la bomba de ondas diamagnéticas CT Omega 20 nos ayuda de sobremanera en estos pacientes que los manejamos de manera conservadora y que finalmente tenemos unos muy buenos resultados después de este manejo conservador. Ah, perfecto. Dicho esto, me surge la curiosidad y es ¿cómo ayudan las ondas diamagnéticas de Perizo en el tema de las fracturas, doctor? Correcto. Las fracturas son otros escenarios en donde el traumatólogo tiene mucha injerencia y es pan de cada día en nuestra consulta. Las fracturas en general, vamos a definir una fractura, es la ruptura ósea de alguna parte del cuerpo. Las fracturas pueden o podemos manejarla de 2 maneras, 2 caminos, cirugía o no cirugía. Cuando optamos por no cirugía, normalmente hacemos o realizamos una inmovilización, ¿sí?, que lo ejecutamos mediante una férula, mediante un yeso cerrado, mediante un brace, o entre otras opciones de tratamiento que tenemos en este tipo de lesiones. La bomba de ondas diamagnéticas nos ha ayudado en ambos grupos de pacientes, tanto en pacientes que llevamos a cirugía como en pacientes que no llevamos a cirugía. Okay. Ambos grupos de pacientes son candidatos a este tipo de ondas diamagnéticas o a este tipo de terapias y te voy a explicar por qué, o te voy a dar ejemplos como puntuales. Un paciente que tuvimos hace poco, un paciente que tuvo una fractura de radio y cúbito, un trauma directo con un bate, que tuvo una fractura bastante compleja, desplazada del radio y cúbito en la parte diaficiaria. Tuvimos que hacer una cirugía de osteosíntesis de radio y cúbito, reducir la fractura, posicionar unas placas al interior del antebrazo, y es un paciente que decidió tomar la tecnología, decidió tomar la terapia con ondas diamagnéticas a los 15 días de inicio, con excelentes resultados, porque en el mes que hicimos este proceso, hicimos aproximadamente 6 sesiones de ondas diamagnéticas
y el paciente prácticamente al mes y medio ya estaba con una movilización del 100%. El paciente pronosupinaba en un 100%, con una cicatriz completamente madura y una funcionalidad casi que recuperada en un 100%. Entonces, acortamos esos procesos en donde la cirugía es una de las alternativas o es la indicación mejor en este tipo de pacientes, acortándonos muchísimo el tiempo de recuperación y mejorando y optimizando ese proceso de rehabilitación. Voy a darte otro ejemplo, que es el ejemplo de pacientes que no llevamos a cirugía y que solamente les ponemos un yeso o un cabestrillo en fracturas de clavícula o de húmero proximal, o fracturas que no necesitan ninguna de estas inmovilizaciones, fracturas de costillas, por ejemplo. Bueno, y te voy a dar un ejemplo. Sí. Tuvimos un caso bastante curioso y bastante exitoso. Un adulto mayor de 80 años tuvo una caída en las escaleras de su casa, tuvo múltiples fracturas costales y tuvo una fractura en la rama ilioiscopúbica. Son fracturas que en su momento se evaluaron mediante radiografías y se consideraron no quirúrgicas por las características y por la naturaleza de la fractura. Entonces, al paciente se le indicó reposo, el paciente acudió a nuestra consulta, le comentamos sobre la tecnología, el paciente decide tomar la tecnología, las sesiones, en este paciente se ejecutaron 6 sesiones de ondas diamagnéticas con la CT Omega 20 y ese paciente al mes, a las 4 semanas de haber presentado este traumatismo, el paciente ya no tenía dolor en las costillas, porque trabajamos ambas regiones, no tenía dolor en costillas y 0 dolor en la región del pubis. Es un paciente que llegó casi que inmóvil en silla de ruedas con muchísimo dolor a nuestra consulta. A la segunda sesión el paciente ya se podía caminar con un bastón canadiense y a la cuarta sesión el paciente llegó sin ningún método de ayuda, sin ningún medio de ayuda. El paciente llegó caminando a la cuarta sesión de la terapia con ondas diamagnéticas sin dolor y con una recuperación casi que completa y una funcionalidad excepcional. ¿Y cuánto tiempo entre sesión? Aproximadamente realizamos una sesión semanal, dependiendo del caso. Nosotros individualizamos caso por caso. Esa es otra muy buena pregunta. Esta es una terapia en donde se personaliza el paciente. Esa es una palabra clave dentro de nuestra filosofía, la personalización de cada paciente. Entonces vemos que cada lesión es diferente por su naturaleza, por su tiempo de evolución, por las características propias del paciente. Entonces, en general, hacemos una terapia semanal o 2 terapias semanales dependiendo de la severidad del paciente. O sea, esta persona que usted me cuenta con este ejemplo se hizo 4 sesiones en 4 semanas. Así es. O sea, por 4 semanas ya podía caminar. Así es. Perfecto, doctor. Entonces, para retomar un poquito el tema, me gustaría saber si los pacientes pueden realizarse el tratamiento teniendo algún tipo de implante ortopédico. Sí, Luis, esa es una de las preguntas frecuentes que nos realizan nuestros pacientes. La respuesta es sí. Retomando el caso anterior, el paciente que operamos con fractura diaficiaria de radio y cúbito es uno de los tantos casos que hemos tenido en el centro y que hemos ayudado a pacientes a tener una recuperación mucho más pronta. Las placas diaficiarias, placas de radio distal, placas de húmero, de clavícula, entre otras, son placas que usamos mucho en trauma y son placas que no están contraindicadas o son casos que no están contraindicados en el uso de esta tecnología. Podemos trabajar sobre la cicatriz y no tienen ninguna contraindicación con el uso de la CT Omega 20. Por el contrario, podemos estimular el hueso mediante la bioestimulación endógena, que ya lo comentamos previamente, promoviendo y regenerando el tejido óseo que está fracturado, sea el caso que sea. Ok, perfecto. Y doctor, ¿qué pasa con el dolor crónico? Es decir, personas que llevan años con ese dolor pueden ver resultados. Esa es otra pregunta muy frecuente y ya tienen un poco más, o eso han caminado un poco más en otra de las bases de cómo funciona la máquina CT Omega 20, que es el control del dolor o el pain control. El dolor crónico es una condición muy común que hoy por hoy vemos en pacientes con fracturas muy graves que no han tenido un proceso óptimo de rehabilitación, pacientes con síndrome doloroso regional complejo, pacientes con hernias discales en columna, que también les podemos hacer un tratamiento especial con el tema de ondas diamagnéticas. Y bueno, aquí podemos dar otros 50 ejemplos de pacientes con un dolor crónico de base. Mediante el principio de pain control podemos estimular receptores de dolor y podemos estimular los nervios que van
específicamente los tejidos que están lesionados, y mediante una estimulación por mecanotransducción podemos mejorar el dolor y podemos tener disminución en la percepción del dolor. Además de eso, pues también la idea es tratar la causa de ese dolor. Te voy a poner un ejemplo, hernias discales, en donde la causa del dolor crónico, la llamada ciática o un lumbago con ciática, se da por una hernia discal compresiva, casos bastante frecuentes del día a día de nosotros. Sabemos que hay un dolor crónico, ¿sí?, por esa compresión radicular, pero entonces el tratamiento no va solo enfocado en el control del dolor como tal, sino también en la disminución de esa inflamación a nivel de la hernia. Podemos disminuir el tamaño de esa hernia y mediante varios mecanismos y mediante la fusión y la combinación de todos esos mecanismos es como finalmente nosotros llevamos adelante los procesos y cómo mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Perfecto, entonces una última preguntita para finalizar pues nuestro podcast, nuestro primer podcast, es ¿qué le diría usted a alguien escéptico que dice como no, esto es demasiado bueno para ser verdad, esta tecnología no parece sacada de otro mundo? ¿Qué le diría a esa persona tan escéptica? Así es, Luis. Esa es una de las cosas que nos preguntan mucho, e incluso ese escepticismo nosotros también lo llegamos a tener en un principio, porque es impresionante ver los resultados tan rápidos, tan eficaces, en donde en nuestra casuística, en nuestra experiencia, que tampoco es que tengamos mucho tiempo y mucha trayectoria en el mundo. Hago un paréntesis ahí, hasta hace poco estuvimos en el tercer Congreso Internacional de Ondas Diamagnéticas, entonces llevamos apenas 3 años en el mundo con esta tecnología, entonces es algo muy innovador, en donde hemos visto cómo los pacientes tienen una recuperación muy rápida, muy efectiva, parece de otro mundo, eso sí es, porque finalmente es algo mágico. Algunos pacientes lo catalogan como algo que no se esperaban en un periodo tan corto de tiempo, pero muy difícil de creer hasta que uno lo ve. Exacto, ya si ustedes ven las imágenes y todas las publicaciones que hacemos, son casos reales, en tiempos reales, pacientes reales, muchos de los cuales yo he operado. Entonces es evidente cómo hay un cambio con o sin una terapia de ondas diamagnéticas, y lo que le diríamos a los pacientes es que hoy por hoy el mundo ha avanzado a pasos agigantados en todo ámbito y en todas las dimensiones, y la salud es quizás uno de los sistemas o una de las cosas que más va a cambiar a futuro, ¿sí? La salud es quizás de los puntos en donde el chip o la tecnología nos va a cambiar la manera de hacer la medicina tradicional, y afortunadamente hoy por hoy nosotros somos testigos y también somos medios para hacer ese cambio de realidad. Entonces lo que yo le diría a un paciente es que se abra también a las opciones terapéuticas, abrir un poco esa posibilidad o darse la posibilidad de que una tecnología que fusiona inteligencia artificial con física cuántica, desarrollado por médicos excepcionales que los conocemos, que tenemos una relación cercana con ellos en Suiza, en Italia, con una evidencia científica fuerte, con unos principios científicos bastante sólidos. Entonces, la idea y la propuesta y la invitación es a que traten de usar esta tecnología y que la incorporen también dentro de las posibilidades médicas o dentro de los tratamientos que los pacientes buscan y necesitan. Perfecto, eso fue todo en nuestro primer capítulo de este podcast que se llama Conociendo la tecnología de ondas diamagnéticas de Perizo. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook y en Instagram, y por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y dejen comentarios aquí en la cajita de preguntas. Muchísimas gracias por acompañarnos.